Ok, lo que era el tercer parcial. Continuamos con movimiento rotacional y equilibrio. 08. Y luego en el 9 ya veíamos un poco lo que era fluidos y sólidos. Entonces, ustedes recuerdan, eh, se había hecho una práctica referente a los sólidos, ¿verdad? Al esfuerzo de corte, esfuerzo de tensión, eh, módulo volumétrico. Entonces, con lo que hicimos en la clase, me parece que es suficiente, ¿no? Esto no va más allá. Luego había el principio Bernoulli, que eso fue algo que se les evaluó específicamente en el examen. No, lo que se les evaluó fue Arquímedes. Era un bloque que se sumergía, entonces había que calcular unas fuerzas y el volumen sumergido y otras cosas. Y lo que no se les evaluó por cuestión de tiempo de cronograma fue Bernoulli. Entonces quiero que le pongan mucha atención a Bernoulli, es decir, que estudien los ejercicios de Bernoulli, preferiblemente por sobre las otras cosas. Vamos a ver dónde está. Entonces, en el examen 3 habían tres cosas, como les dije. La parte la parte de movimiento rotacional, donde hablamos de momento de fuerza, eh, relacionábamos ahora sí el movimiento en un círculo con fuerza, ¿verdad? Eso se llama dinámica. Antes era cinemática, que eran nada más velocidades, y ahora con fuerzas dinámica. Luego equilibrio, ¿verdad? Cuando ustedes hacían la sumatoria de fuerzas iguales a cero, o las sumatorias de momento de fuerzas iguales a cero. Eh, Luego teníamos dos conceptos, el, el momento de, perdón, el centro de masa, que fue algo que se les evaluó en clase, perdón, en el examen, y también tenemos el momento de inercia. Entonces, presten atención al momento de inercia. Aquí vamos a hacer uno porque no hicimos no recuerdo haber hecho uno explícito en clase sobre el momento de inercia. Entonces, aquí les traje uno. Y en momento de inercia tenemos el teorema de ejes paralelos. Y luego el de Bernoulli, que les dije que pongan atención a Bernoulli. Bueno, esto es muy simple, lo de momentos de fuerza. El momento de fuerza lo que dice es que una fuerza puede causar un movimiento, es decir, una fuerza puede causar una aceleración, pensándolo en un círculo, que el círculo vaya con un movimiento más rápido o desacelere, ¿verdad? Que vaya perdiendo su velocidad. Eh, pero la fuerza también te dice que existe un movimiento alrededor de un punto, ¿verdad? Entonces, eso está relacionado con momento de fuerza. Si va a existir o no ese movimiento y qué tan rápido puede ser. Entonces, dependiendo de la posición de la fuerza con respecto al eje donde se va a mover, ¿verdad? Entonces, así es más fácil o más difícil moverlo. Y eso es lo que cuantifica el momento de fuerza. ¿Qué tan difícil es moverlo? Eh, entonces, este es un ejemplo para cuantificar eso. Por ejemplo, dice, se realiza su terapia física para una rodilla lesionada. Una persona levanta una bota de 5 kilogramos cuando se ilustra una figura. Entonces la bota es pesada, entonces va a costarle a la persona mover esa bota hacia arriba o mantenerlo a un cierto grado, digamos, para mantenerlo a 60 grados les va a costar más que mantenerlo en 30, por ejemplo. Entonces dice, calcule el momento de fuerza que ejerce la bota para cada posición mostrada. Entonces tenemos una posición, o tal vez no como una posición. Voy a hacer un círculo.
Ahora sí. En este caso específico, todas las posiciones donde está la bota calzan eh, con una distancia de un radio, porque vea que la rodilla es como que si fuera el centro de un círculo. Entonces calza como un radio igual a 40 centímetros desde donde está la bota hasta el eje donde o la bisagra, o en este caso la rodilla sería el equivalente a la bisagra. Y recordar que el momento de fuerza o torque es el tau, que es igual a fuerza por el radio perpendicular. Entonces aquí ya tal vez hagamos unos dibujos. En este caso, por ejemplo, si aquí tengo el eje y aquí tengo una fuerza, esta es la fuerza, la roja, el eje sería este que estoy dibujando aquí en verde. Este es R, no es R perpendicular, ¿verdad? El perpendicular viene a ser una línea de esta forma, ¿verdad? Esta línea, este eje perpendicular es como un eje que ustedes pueden mover aquí. Entonces nada más es decir, bueno, la distancia desde esta fuerza hasta un punto en el eje, o este eje desde un punto ¿verdad? Porque las fuerzas, si no lo piensan como dibujos, son como dibujos que se pueden mover. Entonces, bueno, voy a colocarlo como estaba antes. Ese radio perpendicular es lo que se le llama el brazo palanca. Y es lo que hay que averiguar en el sentido de que hay que averiguarlo con trigonometría. Entonces, si ese es R, eh, eh, digamos que este sea un ángulo alfa. Entonces, ese alfa es adyacente a lo que yo quiero averiguar, entonces este es R coseno de zeta. ¿Estamos de acuerdo? Si esto de acá le llamo alfa y yo quiero saber esta línea color vino, entonces es adyacente a alfa, entonces R coseno de alfa. En este caso específico, en este problema, lo que nos dan es el ángulo, este de acá. Entonces, este de acá. A la hora yo de relacionar esta línea con el ángulo zeta, observen que se vuelve un seno. Es decir, esta línea color vino está opuesta a este ángulo. Entonces, en realidad, aquí sería el R perpendicular, es R seno de zeta. Entonces, eso es como el primer detalle que hay que revisar, nada más saber que yo estoy buscando una distancia perpendicular a la fuerza y entonces utilizo trigonometría y reviso el ángulo. No se vayan a la primera pensando en que siempre va a ser coseno, igual que la parte de vectores. Entonces, el coseno sale como consecuencia de que sean perpendiculares para el dibujo del libro de texto, pero en un ejercicio te pueden dar el otro ángulo. En este caso te están dando el otro. Entonces, ya una vez que yo ya tengo identificada, bueno, la fórmula que yo necesito es F por R por el seno de zeta,
ya puedo calcular todos los momentos de fuerza para cada uno de los ángulos. Entonces, por ejemplo, tau para el 0 es, vamos a ver, la fuerza es de, ok, y la fuerza es igual al peso, ¿verdad? Okay. Entonces sería 5 kilogramos por mg, perdón, por 9.8 metros por segundo al cuadrado, por el radio, que serían 40 centímetros o 40 por 10 a la menos 2 metros, por el seno, vamos a empezar con 0, de 0, de 0, ahora sí, seno de 0 de 0. Entonces, en esta posición no se requiere como ningún esfuerzo, usted nada más pone la bota ahí y ya, ¿verdad? No, no hay como una rotación natural alrededor de este círculo, nada más ustedes están en esa posición y se pueden mantener ahí sin ningún esfuerzo por parte de la pierna. Ahora, ¿qué pasa a 30 grados? Bueno, ustedes hacen lo mismo, 5 por 9.8 por 40 por 10 a la menos 2 por el seno de 30. En este caso les va a dar 9.8 newton por metro. Ah, bueno, y aquí, a pesar de que es 0 newton por metro, ¿verdad? Entonces, si ustedes tienen el pie en una posición de 30 grados, ustedes, para mantenerlo en esa posición, eh, tienen que usar los músculos, ¿verdad? Si fuera una bisagra, algo así que no tenga músculos, por sí solo él se va a devolver a 0. ¿Verdad? Entonces, para mantenerlo ahí, ustedes tienen que activar los músculos. Entonces está relacionado con el momento de fuerza, ¿verdad? Qué tan difícil es moverlo. Eh, ahora, para 60, pues hago exactamente lo mismo, nada más que aquí pongo seno de 60 grados. Me da 17.0 newton por metro. Y para 90, seno de 90, que es 1. Entonces aquí me dio el máximo, 19.6 newton por metro. O sea, si ustedes tienen una bota pesada en la posición de 90, y si ustedes relajan la pierna por sí sola, solita se va a llegar y se va a volver a 0, ¿no? Para poder mantenerlo en 90, pues ustedes tienen que hacer más fuerza que para otros ángulos, ¿verdad? Eso está relacionado con un valor más grande de tau, de momento de fuerza, es más fácil moverlo. Y a la vez, si es más fácil moverlo, es más difícil mantenerlo, pensando en los músculos, que es lo que uno siente. Ok. Y bueno, eso sería como el ejercicio que es, en realidad no es tan difícil, nada más tener cuidado en R perpendicular. ¿Dudas, muchachos? Bueno, paso al siguiente. Dice, primero borrar acá. Es de equilibrio, entonces dice una masa está suspendida por dos cuerdas como se ilustra en la figura. ¿Cuáles son las tensiones de las cuerdas? Y en la figura viene explícitamente que hay una cuerda 1 y una cuerda 2. Entonces no es una sola doblada, ¿verdad? Son dos cuerdas, ¿verdad? Tal vez para bien explícito. La cuerda 1 y aquí tenemos la otra.
En el punto donde se unen hay una fuerza y esa fuerza es el peso. En este punto, si analizamos las fuerzas, tenemos, vamos a ver, aquí sería una tensión 1 y aquí tenemos una tensión 2, recordando que por cada cuerda vamos a tener una tensión diferente. Y bueno, aquí tengo un ángulo de 45, un ángulo de 30, y si están en equilibrio, la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a 0. Entonces, para X, tenemos la sumatoria de fuerzas en X. Voy a tomar lo que esté a la derecha como positivo y lo que esté a la izquierda negativo. Entonces tengo que sería más T2 y con el ángulo 30 yo necesito el coseno, ¿verdad? Para que quede en X. Entonces T2 coseno de 30 menos T1 y también el coseno de 45. Nada más, solamente tenemos eso es igual a 0. Ahora la sumatoria de fuerzas en Y. Tengo hacia arriba positivo, hacia arriba solamente tengo la tensión 1, más tensión 1, en este caso sería el seno, ¿verdad? Seno, porque está opuesto al ángulo de 45. Y la tensión 2 y el peso van hacia abajo, los voy a colocar negativo. Entonces ahí están. Ahora mis incógnitas vienen a ser la tensión 2, la tensión 1. Entonces verifico, tengo dos variables y tengo dos ecuaciones. Entonces aquí, si no hubieran los senos y los cosenos, yo puedo hacer lo que yo les había dicho antes, que era nada más restarlos. Pero ahora, como tengo el seno y el coseno, lo ideal es de la ecuación más pequeña, que sería la de fuerzas en X, despejar uno y sustituirlo en la otra ecuación. ¿Por qué? Porque el seno y el coseno no me va a permitir cancelar T1 o cancelar T2. Entonces, es ideal cuando desaparece despejar. Digamos que despejo para ver T2. Entonces, el T1 pasa positivo al otro lado. Y lo que esté multiplicando T2 pasa a dividir. Ahora, tengo esto. Lo sustituyo aquí en la segunda ecuación. Y aquí tengo, por ejemplo, coseno de 45 entre coseno de 30, seno de 30, que es seno entre cosenos tangente. Ahora, como estos son números, entonces si ustedes quieren ponen la tangente y si quieren nada más sustituyen el seno y el coseno en la calculadora. No, no pasa nada en ese sentido. Menos mg igual a 0. El mg pasa positivo al otro lado y el T1 pasa a factor común y lo que esté multiplicando pasa a dividir. Me dicen si ocupan que les haga el despeje explícito. ¿Ok? mg seno de 45 menos tangente de 30 por el coseno de 45.
y conozco la masa, que es 1.5 kilogramos y 9.8 metros por segundo al cuadrado. Entonces ya tengo cuál sería esa tensión. 1, ¿verdad? Entonces a mí me dio 49.2. Por cifras significativas, bueno, deberíamos dejarlo en 49. 49 newton. Que la masa está con dos cifras. Entonces la tensión 1 es 49 y ahora yo llego y tomo esta ecuación que está en anaranjada para despejarte 2. Entonces 49 newton coseno de 45 entre coseno de 30. Y el resultado me da 40 newton. Entonces, como ven, es sencillo. Yo creo que ya ustedes lo manejan muy bien. Tienen la situación, hacen sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, los igualan a 0, colocan los signos correspondientes. Siempre revisen la cantidad de desconocidas con la cantidad de ecuaciones. Tienen que ser igual. 2 desconocidas, 2 ecuaciones. De la más simple despejan una de las variables, siempre la sustituyen en la otra y luego ya sacan a factor común, dejan la variable a un lado del igual, lo demás al otro lado y sustituyen en la calculadora. ¿Ok? ¿Dudas, muchachos? El que sigue es de momento de inercia. Tal vez primero voy a recordarles algo y es que no, perdón, no, estoy confundida con el otro concepto. En este caso, tal vez voy a poner aquí revisar figura, para ver qué dice el número. No lo apunté yo. Había una figura en el libro donde venían los momentos de inercia de figuras sólidas. Aquí está. 8.20. Entonces, para hacer este tipo de ejercicios, cuando te preguntan, calcula el momento de inercia y vienen así figuras sólidas, por ejemplo, aquí sería un rectángulo. Aquí hay otro. Aquí hay otro. Entonces estamos hablando de que deben revisar los momentos de inercia de las figuras 8.20. En este caso específico, la única que nos sirve viene a ser la número K, que dice lámina rectangular delgada. Dice que si yo tengo una lámina y la hago girar con respecto a un extremo, ¿verdad? Aquí, con respecto a este, como una puerta, lo más cercano, ese momento de inercia y es 1/3 de ml cuadrado, donde L es el largo de ese extremo. ¿Okay?
Ahora, esto es lo que dice la figura. Revisemos a ver qué hay aquí. Aquí tenemos una figura. Voy a marcarlo con un check. Este rectángulo que está aquí cumple con la figura, ¿verdad? Está en un extremo, ese de aquí gira y es un rectángulo. Este que está aquí también, son dos iguales. Vea que están girando con respecto al mismo extremo y tienen las mismas dimensiones. Entonces deberían de tener el mismo momento de inercia. Y la puerta grande, no cumple con esto que está aquí. ¿Por qué no? Porque la figura dice que debe girar con respecto a este extremo, pero eso no es cierto. Está girando con respecto a este extremo de acá. Entonces hay un corrimiento hacia la izquierda de ese eje. Eso significa que hay que usar la ley de ejes paralelos. ¿Me entienden, muchachos? El eje que viene en la figura 8.20 no están en la misma posición que en la imagen, sino que este eje está corrido 25 centímetros hacia la izquierda. Entonces, eso significa, bueno, es lo mismo, nada más que el eje está corrido, significa que uso la ley de ejes paralelos. Entonces, una vez identificado esto, hay que tomar en cuenta la siguiente cuestión, que es que usted suma los momentos de inercia para la respuesta. Significa que el momento de inercia total es igual al momento de inercia de cada una de las dos bisagras, que serían dos veces el mismo. Voy a ponerle I1. No, para ver mi respuesta. Yo le puse I2 porque eran dos bisagras. Más la I de la puerta. Entonces la respuesta tiene que utilizar esta fórmula con el detalle de que aquí yo tengo que usar teorema de ejes paralelos. Si aquí no la leí la teorema. Vamos a calcular uno por uno cuál era I2 y cuál es IP. Entonces I2 es el que viene en la figura. 1/3 de M por L al cuadrado. Que esto es 1/3 por 200. A ver, 1/3. 200 kilogramos. No, para ver, 50 kilogramos. Por L, que son 25. Pero son centímetros. 25 por 10 a la menos 2 metros. Y para ver, me dio 1.0. ¿Cuántas cifras significativas? Son 304. 1.04 kilogramos metro cuadrado. Ah, bueno, sí, aquí. Y L cuadrado. Ahora sí. 1.04 kilogramos metro cuadrado. Y ahora, el de la puerta es lo siguiente. Utilizo el de la figura, 1/3 de ML. Bueno, en este caso la E, no voy a llamarle L, para que no se confunda. D cuadrado, donde esta D es una de las dimensiones de la puerta, más lo que se corre el eje. El eje estaba aquí, se corre aquí. Más M por L cuadrado. ¿Verdad? ¿Por qué L? Porque son 25 centímetros, igual lo que mide la bisagra anterior, lo que mide el I2. Entonces ya con eso, yo ya coloco ahora sí 200 kilogramos
por una de 50 centímetros más de nuevo 200 kilogramos, porque lo que estoy moviendo es la puerta, y L 25. En total me da 29.3. Y el I total, pues viene a ser sumar los dos. 1.04, 2 por 1.04, más 29.3. Eso me da 31.25 kilogramos metro cuadrado. Sería el resultado total. Preguntas, muchachos. Si la pregunta tuviera más elementos, digamos, diferentes, entonces, por ejemplo, si en lugar de una puerta hubiera un cilindro, entonces ustedes tienen que usar el del cilindro. No importa la geometría, nada más que revisen si el eje está en la posición de la figura. Si no está en la posición de la figura, utilizan teorema de ejes paralelos para cada una de las figuras, como que si fuera un rompecabezas, y después suman. Y listo. Ok, vamos el último de esta sección. Aquí. Este ejercicio no lo saqué del libro, sino que lo saqué de uno de, vamos a ver cómo se llamaba, Giacoli creo que se llama. Que me pareció que estaba más adecuado a algunos del libro. Entonces, esto dice, agua a presión manométrica. Entonces, ¿qué era presión manométrica? Bueno, la presión solita, sin tomar en consideración la presión atmosférica. Presión sin presión atmosférica. Entonces, la presión manométrica de 3.8 atmósferas al nivel de la calle fluye hacia el edificio de las oficinas con una rapidez de 0.68 metros por segundo por un tubo de 5 centímetros de diámetro. El tubo se reduce, ¿verdad? Conforme sube, hay un punto donde se hace más pequeño y dice que 2.8 centímetros de diámetro en el piso superior. Entonces aquí en la imagen, de hecho aquí en la imagen hacen como una parte como escalonada, como el tubo más pequeño y más pequeño. Donde el grifo se dejó abierto, aquí está el grifo. 18 metros por arriba del nivel de la calle. Calcule la velocidad del flujo y la presión manométrica del tubo del piso superior. Suponga que no hay derivaciones y desprecie la viscosidad. Entonces me están preguntando por velocidad y por presión. Voy a apuntar primero los datos, ¿verdad? Porque cuando ustedes utilizan Bernoulli es como que si estuvieran utilizando una ecuación de energía. Entonces, ustedes tienen que saber cuáles eran los datos en un punto del tubo y cuáles son los datos en el otro punto del tubo. Entonces, para aquí abajo, vamos a colocar una presión 1, 3.8 atmósferas, una velocidad 1, 0.68 atmósferas, metros por segundo.
D, que sería el diámetro del tubo, ¿verdad? De aquí a aquí. 5.0 centímetros. Ay. Ahora arriba tengo que D 2.8 centímetros. V lo desconocemos y P lo desconocemos. Arriba voy a llamarlo todo 2, porque primero están 1 y después están 2. ¿Ok? Entonces, para calcular la velocidad del flujo, bueno, no hace falta que ponga velocidad del flujo, sería V2. Lo que hago es pensar en términos de flujo, ¿verdad? Entonces, nos dice la teoría que hay una ecuación de continuidad del flujo que dice A por V constante. Entonces tengo que A1, V1 es igual a A2, V2. Entonces, si yo quiero saber la velocidad en 2, solo necesito saber el área del tubo donde quiero averiguar esa velocidad y saber área y velocidad de otra posición del tubo. En este caso, la de abajo. Entonces tengo que velocidad es 2, la 1, área en 1, entre área en 2. Y para un círculo, el área es pi r cuadrado, que es igual a pi de medios al cuadrado. Entonces a la hora de colocarlo aquí y sustituir, los pi se me cancelan del área 1 con el área 2 y el 4 del 2 con el 2. Esta ecuación se me hace pequeñita de esta forma, de 1 al cuadrado entre d2 cuadrado. Y bueno, y ya llego y sustituyo. Tengo, no voy a hacerlo aquí, 0.68 metros por segundo. Luego tengo, vamos a ver, 5 centímetros. Y aquí abajo tengo 2.8 centímetros. ¿Por qué dejo los centímetros? Bueno, porque se me cancelan, entonces no hace falta pasarlo a metros. Ahí me estoy ahorrando un pequeño tiempo de cálculo. Y la velocidad me resulta ser de 2.16. Bueno, revisemos las cifras. Necesito dos cifras. Entonces sería 2.2 metros por segundo. ¿Ok? Con eso resuelvo la parte de la velocidad. Y la otra parte de la presión. Cuando me preguntan de presiones, ustedes de una vez piensan, bueno, presiones en un tubo donde hay un flujo, ¿verdad? Entonces ustedes piensan en Bernoulli. De una vez. ¿Y qué dice Bernoulli? Bueno, Bernoulli dice la presión más un medio densidad, gravedad, altura, más un medio de la densidad, velocidad al cuadrado, es igual a constante. Entonces esto es como una especie de ecuación de energía donde hay una parte que depende de la altura, ¿verdad? Similar a la energía potencial gravitacional, y una parte que depende de la velocidad al cuadrado, similar a la energía cinética. Entonces, si yo igualo esto a una constante, significa que todo esto con la etiqueta de 1 es igual a todo eso con la etiqueta de 2. Voy a escribirlo.
Ok. Ya tengo esto. Lo que quiero averiguar es este de aquí. Ahora pensemos en las alturas. Yo voy a considerar que a las de la calle, digamos aquí, Y1 igual a 0. Y donde está el grifo, Y2 es igual a 18 metros. Y con eso ya tengo las variables. Ahora, si me dice que es agua, busco la densidad del agua. Si me dicen que es otra cosa, busco la densidad de la otra cosa. En este caso, la del agua es 1000 kilogramos metro cúbico. Y1 pues es 0, entonces esto se va para 0. Y estas dos que están positivos pasan negativo y voy a realizar a sacar la densidad factor común. Aquí tengo P1 más un medio. Entonces, esto sería la ecuación que a la hora de sustituir los valores, eh, que sean en el SI, ¿verdad? Entonces, si es en el SI, tal vez voy a hacerlo explícito. Esto está en metros por segundo, esto está en kilogramos, metros por segundo, y aquí también, aquí hay metros, y esto no puede estar en atmósferas, porque no es una unidad del SI, ¿verdad? Esto tiene que estar en pascales. Entonces, recordar que una atmósfera es 1.01 por 10 a la 5 pascales. Realizan el factor de conversión aquí para la presión, y el resultado pues les va a dar una presión 2 de, bueno, a mí me dio 2, 9, 3, 4, 8, 1 pascales. Después llegué y lo convertí a atmósfera para tener un número pequeñito, ¿verdad? Y entonces me dio 2.9. Entonces pasé de 3.8 atmósferas a 2.9 atmósferas. Ahora, ¿por qué? Bueno, porque la velocidad aumentó. Entonces, si la velocidad aumenta, la presión disminuye. Más o menos esa es la lógica que uno tiene que seguir. Entonces, sigue esa lógica. Entonces, yo diría que está correcto. Igual revisen los números, ¿verdad? Por aquello. ¿Dudas, muchachos? Ahora, con respecto al cuarto parcial, tal vez démonos un receso de 5 minutos. Unos 5 minutos y hacemos son 4 ejercicios al final. Hacemos 4 ejercicios que nos faltan para esto. Voy a dejar abierto, voy a dejar acá abierto esto. Entonces, en unos 5 minutos, ¿qué hora es? Las 11:36 están atentos. Bueno, vamos a empezar. A ver si termino antes de las 12. Están 20 minutos, creo que sí me da tiempo. Bueno, el cuarto parcial, entonces tiene la ventaja de que está cerca del examen final también. Y en el cuarto parcial tienen que prestar atención a lo que es el gas ideal, expansión térmica. Luego tenemos lo que es calorimetría, ¿verdad? Donde tenemos eh, un cilindro donde usted les puede meter
qué sé yo, sólidos y permanecen en la misma fase, le pueden poner, por ejemplo, hielo y puede que cambie de fase. Y luego están los mecanismos de transferencia de calor, donde quiero que enfaticen en lo que es conducción, más que los otros. Conducción es lo que quiero que estudien. Eh, y luego tenemos lo que son primera ley de la termodinámica, segunda ley de la termodinámica, el concepto de entropía y lo que son máquinas relacionadas con eficiencias, ¿verdad? Y procesos. Las máquinas están relacionadas tanto con eficiencia como con procesos. Y la segunda ley de la termodinámica. Entonces, bueno, aquí hay 4 ejercicios, 2 relacionados con máquinas, uno de expansión térmica y uno de calorimetría. El que no voy a hacer porque no me da tiempo es uno de transferencia de calor por conducción. Entonces, para este primero dice, se recorta una pieza circular de una lámina de aluminio a temperatura ambiente. Si la lámina se coloca después del horno, es decir, es una lámina, eh, puede ser rectangular o cuadrada, y se le hace un agujero, ¿verdad? Entonces se mete al horno y preguntan qué pasa con ese agujero. Si el agujero se hace más grande o se hace más pequeño o no cambia de tamaño. Entonces para eso uno va y revisa en la tabla de coeficientes de expansión térmica el alfa. Y el alfa dice que es más 24 por 10 a la menos 6 grados centígrados a la menos 1. Eso me dice que con el calor se va a expandir por el signo. Entonces la respuesta es, si se coloca en un horno, pues aumenta la temperatura y esto se va a expandir. Entonces la respuesta es la 1. Se hace más grande. Y después preguntan si el diámetro del agujero inicialmente, bueno, voy a ponerlo con una D mayúscula, es de 8 centímetros a una temperatura inicial de 20 grados centígrados, ¿qué área tendrá a una temperatura final de 150 grados centígrados? Entonces aquí tal vez el nivel de dificultad es pensar si es una expansión en 2D o en una dimensión, ¿verdad? En el libro hablan de si se expande la área o si es una expansión lineal o de área. Y aquí la ventaja es que el círculo pues es igual para cualquier dimensión. Es decir, para acá mide D y para acá mide D. Entonces, o podemos pensarlo como una expansión en el área, o podemos pensarlo como, o se puede resolver de las dos formas. O lo podemos resolver mediante el área diciendo que el área final es igual al área inicial 1 más 2 alfa delta t. O podemos pensar en una expansión lineal del diámetro. Diámetro final es igual al diámetro inicial 1 más alfa delta t. Y bueno, y después de eso, lo que hacemos es calcular el área. ¿Ok? Yo voy a hacerla, voy a hacer esta. En este caso, el diámetro final es igual a 8 centímetros, 1 más el alfa, que sería 24 por 10 a la menos 6 grados centígrados a la menos 1.
Temperatura final, que sería 150 menos 20. Eso me dio 7.98 centímetros. Y bueno, y entonces el área viene a ser pi r cuadrado, que es igual a pi d al cuadrado entre 4. Y entonces el área me dio 50.1 centímetros cuadrados, que sería el área del agujero. ¿Okay? Entonces vea que lo de expansión térmica en realidad es muy sencillo. El cuidado que hay que tener es aquí en interpretar bien el dibujo y luego buscar esos alfas. Ahora, lo otro que les quería decir es que esta fórmula, al tener delta T, ustedes pueden usar grados centígrados. No tienen que hacer la conversión a grados Kelvin, pueden usar grados centígrados por ser delta. ¿Dudas, muchachos? Bueno, voy a pasar al siguiente. Este es un calorímetro. Entonces dice bolitas de plomo cuya masa total, ¿verdad? Entonces no nos importa cuántas bolitas, sino dice la masa total es 0.60 kilogramos. Se calientan a 100 grados centígrados. Entonces ese sería como el primer dato. Masa total 0.60 kilogramos. Temperatura inicial 100 grados centígrados. Se coloca en un envase de aluminio cuya masa es de 0.20 kilogramos y contiene agua con una masa 0.50 kilogramos que inicialmente tiene una temperatura de 17.3 grados centígrados. Entonces, ¿cuál sería la temperatura inicial del aluminio? Bueno, si tenemos aluminio con agua y el agua está a 17.3 grados centígrados al inicio, ¿verdad? Nada más aluminio y agua. Entonces van a estar en contacto térmico, van a entrar en equilibrio térmico y el resultado es que van a tener la misma temperatura. Una vez que se le agrega el plomo, entonces ya van a cambiar su temperatura y van a entrar en contacto térmico, van a intercambiar calor, van a cambiar su temperatura, todos a la misma temperatura final, que sería la temperatura de equilibrio. Ok, una vez que ya tienen los datos, buscamos cuál es el C del plomo. Este dice que es de 130 julios, kilogramos, grados centígrados. C del aluminio, 920 julios entre kilogramos, grados centígrados. Y el agua, 4186 kilogramos, grados centígrados. Lo que dice el método de mezclas, la suma de los calores es igual a 0. Q igual a mc delta T. Entonces, para el plomo tengo masa total, C del plomo, temperatura final menos temperatura inicial del plomo, masa del aluminio, C del aluminio, temperatura final menos temperatura inicial del aluminio, masa del agua, C del agua, temperatura final menos temperatura inicial del agua. Y eso lo igual a 0.
Ahora mi desconocida, que es la temperatura final, lo que yo quiero despejar, lo paso a un lado de la ecuación y las otras temperaturas los paso al otro. Entonces primero paso estas temperaturas al lado derecho. Las temperaturas finales las paso a factor común y todo lo que esté multiplicando esa TP final pasa a dividir. No lo voy a hacer, siempre va a ser esa forma, digamos, todas las soluciones, si les preguntan la temperatura final o de equilibrio, van a tener la suma de, por ejemplo, la masa total, la C de plomo, la temperatura inicial de plomo, más la masa del aluminio, C del aluminio, temperatura inicial del aluminio, masa del agua, C del agua, temperatura inicial del agua, y lo divido entre lo que está multiplicando la temperatura final, que es nada más la masa total, C del plomo, masa del aluminio, C del aluminio, masa del agua, C del agua. Ahora, aquí, como en esta ecuación de calor tiene el delta T, puedo utilizar grados centígrados sin problema, ¿verdad? Entonces llego y sustituyo la calculadora. Por ejemplo, 0.6 por 130 por 100 grados centígrados y así para todas, para que la solución al final me dé 20. Sí, me dio 20.0 grados centígrados. Entonces añadí ese plomo caliente y lo que me hizo fue bajar la temperatura del plomo de 100 a 20, pero tal vez voy a hacer aquí, de 100 a 20, y las del agua y el aluminio aumentan, ¿verdad? Porque ellos aumentan porque ganan calor, mientras que el aluminio, perdón, el plomo pierde calor, entonces baja su temperatura. Aquí hay algunos pasos, ¿verdad? Ustedes con calma lo hacen, igual, como les dije, siempre que le preguntan la temperatura final va a tener la misma forma, que es la suma de cada elemento, masa por C por la temperatura inicial, dividido entre masa por C de cada uno. Ahí la suma. Siempre va a tener esa forma. ¿Dudas? ¿No? Ahora, estos dos son de máquinas. Esta me dice, una máquina de calor opera con una eficiencia térmica de 45% de la eficiencia de Carnot. Las temperaturas de los depósitos de alta y de baja temperatura son de 400 y 100 grados centígrados respectivamente. Calcule la eficiencia de Carnot y la eficiencia térmica de la máquina. Entonces aquí me están hablando de una máquina de Carnot. Y la máquina de Carnot es aquella, voy a buscarla en el libro. Es decir, podemos tener máquinas que cumplan con 4 de los procesos que nosotros habíamos visto, que sea isotérmico, isobárico, isométrico o adiabático. Entonces, cuando es una máquina común y corriente, te van a dar el grafiquito, te van a decir cómo van a ser los procesos. Ahora, si es una máquina de Carnot, esas máquinas de Carnot tiene que obligatoriamente buscarla, cumplir con los procesos que vienen en el libro. Aquí está. Son dos, o sea, primero es un proceso isotérmico, después un proceso adiabático, después otro proceso isotérmico y otro proceso adiabático.
Por eso dice máquina de Carnot, porque tiene que cumplir con esos procesos. Como consecuencia, pues tiene una eficiencia, que es una eficiencia de Carnot. Ahí, bueno, hablan de la entropía. Y hacen, por ejemplo, pueden ver el ejemplo 12.12, donde relacionan la eficiencia de una máquina diferente con la eficiencia de la máquina de Carnot. Ahora, ¿por qué la máquina de Carnot es tan importante? Porque sería una máquina donde con ese proceso que les describí, logran uno obtener la eficiencia más grande. De todos los procesos posibles, con el proceso Carnot es posible tener la eficiencia más grande. Y también hay por ahí viene, que no es posible hacer una máquina que tenga la misma eficiencia de la máquina de Carnot. Entonces, calcular la eficiencia de la máquina de Carnot es como decir cuál sería la eficiencia máxima que tiene cualquier máquina. Entonces, una máquina normal tiene una eficiencia menor a la de Carnot. Eso es como la importancia, de verdad, tratar de medir eso. Entonces dice, la máquina opera con una eficiencia térmica de 45% la máquina de Carnot, ni siquiera el 50%, el 45%. Y para ello, pues voy a poner aquí la eficiencia, que es una letra griega, es como una E cursiva. Voy a ponerle ET de la eficiencia de la máquina térmica, máquina de calor, es igual a 45%, un 45%, 0.45, la eficiencia de Carnot. Después nos hablan de temperaturas. La temperatura del depósito alta, entonces alta es H, hot, es de 400 grados centígrados. La temperatura baja, ¿verdad? Cold, de frío, es de 100 grados centígrados. Y esas temperaturas me los dan porque con esto yo calculo la eficiencia de Carnot. Entonces, si ustedes se van, dice que esa eficiencia es 1 menos T, C entre ETH. Ahora, estas, si revisamos la fórmula, son temperaturas que están solitas, digamos, no son delta T, son T. Entonces, estas deben de estar en Kelvin. Tengan ese cuidado. Vamos a primero a calcular la eficiencia de Carnot y luego con esta fórmula calculamos la eficiencia de la máquina térmica. Ese sería el orden. Tengo que la eficiencia de Carnot es igual a 1 menos, la temperatura fría arriba, 100 más 273, que es el factor de conversión, dividido entre 400 más 273. Como resultado, vamos a buscar dónde está. Aquí está. 0.446. Y la eficiencia no tiene unidades. Okay, sería como decir, esto se interpreta algo así como decir como que el 44% del calor que yo le di a la máquina se convirtió en trabajo. Más o menos así se interpreta. Entonces, para la máquina ideal, para la mejor de las máquinas, que es la máquina de Carnot, si yo tengo un depósito a 400 grados centígrados, el 44% de ese se me convierte en energía mecánica, ¿verdad? Puede mover un pistón. Nada más el 44 y eso es lo máximo. El restante se vuelve calor, ¿verdad? Se llega al otro depósito que viene a ser generalmente el ambiente. Se pierde, en otras palabras. Y de esto que está aquí, la máquina real solamente utiliza el 45% de lo que utiliza la máquina de Carnot. Entonces aquí es muy sencillo, ustedes ponen 0.45
446 0.21. O sea, solo el 20% de la energía suministrada hace trabajo. Eso es muy poco, pero esa es de la vida real, ¿verdad? Que las máquinas son muy eficientes, pero al final de cuentas las eficiencias no son del 100%, son bajas. ¿Dudas, muchachos? Que eso es lo que me preguntan nada más. Bueno, pasemos a la última. Esta última me habla de entropía en una máquina Carnot. Entonces, bueno, las ecuaciones están en la página 423. Sí, básicamente. Y eso dice, una máquina de Carnot produce 400 joules de trabajo por ciclo. Entonces, el trabajo neto son 400. Si cada ciclo de 600 joules de calor se disipan hacia el depósito frío a 27 grados centígrados, entonces el calor perdido, el calor del depósito frío, son 600 joules. Y aquí tengo que la temperatura del depósito frío es 27 grados centígrados. Dice, ¿cómo cambia la entropía del depósito caliente cada ciclo? Esa es la pregunta. Ahora, si ustedes se van a la teoría donde dice el cambio de entropía, pues tengo que el cambio de entropía eh, para cualquier cosa, ¿verdad? El cambio de entropía es calor entre temperatura. Entonces, si yo quiero saber el cambio de entropía del depósito caliente, yo quiero saber cuál sería el calor caliente entre la temperatura del depósito caliente. UHTH. Teniendo en consideración que yo solo conozco la C. Y bueno, aquí lo que vamos a hacer es jugar con la ecuación de eficiencia. La eficiencia de una máquina Carnot, bueno, se parte inicialmente de la eficiencia de cualquier máquina, que sería trabajo neto entre Q, C. Déjenme revisar un asunto. Ah, no, aquí es QH. Ya veo. Trabajo neto entre QH, que es 1 menos QC entre QH, que es igual a 1 menos TC entre TH. Entonces, bueno, de aquí yo puedo observar que estas fracciones tienen que ser iguales. QC entre QH, TC entre TH. Ahora, ¿qué más puedo hacer aquí? Aquí puedo, por ejemplo, si yo lo que quiero es QH entre TH, déjenme revisar un asunto porque creo que me enredé.
Ah, no, estoy bien, sí. Aquí lo que hago es, esta pasa para acá y esta pasa para acá. Entonces tengo QC entre TC igual a QH entre TH. Que esto de aquí es el cambio de entropía para el depósito caliente. Entonces, el cambio de entropía para el depósito caliente viene a ser el calor caliente entre la temperatura del depósito caliente entre el calor del depósito frío. Si aquí es calor del depósito caliente, calor del depósito frío, ¿verdad? Calor caliente suena un poco raro. Temperatura del depósito frío. Y estos dos yo los conozco. Entonces yo digo aquí, por ejemplo, yo aquí puedo decir 600 joules entre 27 más 273. Kelvin, ¿verdad? Y el resultado es 2 joules entre Kelvin. Y aquí voy a hacer la observación que al hacer esta igualdad que me sale de la eficiencia de aquí, yo estoy diciendo también que el cambio de la entropía en un depósito, el depósito caliente, es igual al cambio de la entropía en el depósito frío. Que eso es más o menos lo que viene en la página, la verdad que se lo estudien, página 423. Si por ejemplo en el ejercicio te preguntaran cuál, ok, ya tiene por ejemplo, que ya tenga esta relación, ustedes aquí también podrían calcular cuál sería la eficiencia, tratando de encontrar cuál es ese QH, ¿verdad? Encuentran QH y una vez que encuentran QH, lo ponen a dividir con 400 y encuentran la eficiencia, por ejemplo, que fue algo parecido a lo que se hizo en la semana pasada. Muchachos, no sé si hay dudas. No. Voy a borrar acá. Bueno, entonces con esto ya terminamos bueno, el repaso. Fue un poco largo porque son un montón de temas y de ejercicios, pero de nuevo les vuelvo a decir lo que les dije al inicio. Estudien, hagan estos ejercicios a conciencia. Tal vez pueden hacerlo el lunes de la otra semana, ¿verdad? Esta semana concéntrense en los ejercicios del, del capítulo, perdón, del examen 4. La otra semana hacen estos ejercicios a conciencia y una vez que ya los manejen, repasan lo que ya habían hecho para que administren bien el tiempo para la siguiente semana. Y si ustedes consideran que les hacen falta ejercicios de algo, me escriben para yo hacerles un video, sería el miércoles, si consideran que hace falta. Entonces, por ejemplo, si ustedes no pueden asistir a horas consulta, no importa, me escriben, qué sé yo, me dicen, necesito un ejercicio de no sé, de eficiencia porque no entiendo algo. Entonces yo les busco uno y se las pongo. Estos videos los voy a intentar subir hoy porque están un poquito pesados. Si todo sale bien para la noche ya estarán ahí. Pero sí, digamos, duran como una hora descargándose a mi computadora y como otra hora subiéndolas a YouTube. Entonces sí, duran su ratillo.
para que, pero si todo está, si logro descargarlos todos, hoy van a estar en la mediación. Los voy a colgar, no en cada capítulo, sino debajo de la presentación de esta, que viene a ser debajo del foro. Eh, ¿Verdad? Para que no lo busquen en la rejilla, búsquenlo en la información debajo del foro. Ah, bueno, y lo otro, recordarles que hasta hoy hay tiempo para entregar lo, el video de la exposición, ¿verdad? Entonces, para que tienen tiempo hasta la noche para entregarlo. Y también que, bueno, que sus compañeros están haciendo videos explicativos eh, de los temas, ¿verdad? Que se van a evaluar el sábado, entonces para que también los vean los ejercicios que están haciendo ellos si consideran que es necesario. Dígame, Keila.